Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal les tiene la cuarentena? Lastimosamente este semestre no pudimos comenzar el año en clase. Tuvimos otras actividades en los primeros días de clase. Pero bien, quería presentarme. Soy Cintia Ramírez. Para muchos de ustedes ya fui su profesora en historia en años pasados. Creo que nos conocemos con la mayoría por lo que estuve viendo en las correcciones que estuve haciendo en los trabajos. Antes que nada, contarles que recién la parte de teoría estuve pudiendo ver. Tengo corregido la gran mayoría. En muchos de los casos les envié unos mensajes para que ustedes puedan saber en qué condiciones van. Hay alumnos que tienen que volver a entregar su trabajo, que es una cuestión más bien de ponerse al día y cumplir con los requerimientos de la cátedra. Una de las cosas importantes es que hasta el momento estos trabajos que estamos enviando son para el desarrollo de la clase. De momento ninguna todavía cuenta con los puntajes. La gente que todavía no están enviando, entonces lo pueden hacer. Lo que quiero hacer ahora es un pequeño video explicativo de las definiciones de varios elementos que ustedes estuvieron ya desarrollando en los trabajos prácticos. En muchos casos vi que hay desentendimiento o malas definiciones. Por eso es que decidí comenzar nuevamente con esta unidad. Les quiero aclarar también una cosa, que tanto acondicionamiento bioclimático como teoría y crítica de la arquitectura tienen en sus inicios, a pasar en su programa, unidades similares. Tienen en común todo lo que es el tema de clima y microclima y los componentes que hacen a estos, tanto en las unidades de acondicionamiento bioclimático como también en las unidades de teoría y crítica de la arquitectura. Entonces, estas primeras unidades vamos a desarrollarlos como uno solo. Si hay gente que lleva una sola materia y no ambas, me pueden hacer saber quiénes son. En los trabajos que estuve enviando tenían al final mi número de teléfono. Pueden enviarme ahí mensajes al WhatsApp. Si es en el transcurso del día, yo les voy a responder enseguida. Si me hacen durante la noche, a veces tardo un poco en responder. Entonces, básicamente, este tema que voy a desarrollar ahora viene a ser para ambas materias, tanto acondicionamiento como teoría y crítica de la arquitectura. Bien, vamos a comenzar con definiciones, que es lo que nos va a llevar después a poder desarrollar otras materias. Es importante también decirle en este sentido que en acondicionamiento bioclimático generalmente en años anteriores estuvimos desarrollando unas viviendas con los requerimientos bioclimáticos. Entonces, eso también es algo que les quiero pedir que vayan pensando en una ciudad dentro de Paraguay en donde quieran hacer el desarrollo de una vivienda y van a investigar todo lo que es el clima de esa ciudad que elijan. Voy a ir en el transcurso de los días enviando las indicaciones para ese trabajo, así ya lo van haciendo y es como para entregar al final del semestre. Eso yo voy a armar también un calendario para que vayan teniendo esa entrega. Bien, el clima. Entonces, una de las cosas importantes es todas estas definiciones que vamos a ver ahora. Son definiciones que de repente usamos cotidianamente, ¿verdad? Todo el tiempo estamos revisando, por ejemplo, en el celular, revisando cuál va a ser el tiempo, cuál va a ser el clima en varios días. Si uno va a ir de vacaciones en algún lugar, generalmente revisa cuáles son las condiciones climáticas para el mes que uno quiere viajar. Entonces son términos que vamos usando diariamente y puede que les sea muy repetitivo. Pero vamos a ahondar en la definición que a nosotros nos interesa, que va y que tiene que ver con lo que es la arquitectura. Bien, el clima es la estadística. Y la estadística que se encarga, es una ciencia que se encarga del estudio de varias características de un sistema dado. En este caso es lo que tiene que ver con el tiempo atmosférico. Estas variables o estos elementos se estudian en 30 años, en un intervalo de 30 años se van rejuntando todos los datos y eso se analiza
para poder sacar después una conclusión o un cálculo de probabilidades dentro de esos 30 años. Entonces todos esos elementos que hacen al clima, que se estudian en ese tiempo, vienen a ser la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las lluvias, todo cómo inciden cada uno de esos elementos dentro de una región determinada y en ese tiempo determinado, el de 30 años. Estos mismos elementos también son determinados para saber lo que es el tiempo, pero el tiempo es una terminología diferente al clima. El tiempo se mide en un corto plazo. Nosotros podemos medir el diario, semanal o mensual. En cambio, el clima ya es una característica que queda como probabilidad dentro de una región dada. O sea, si nosotros planeamos ahora viajar para el año que viene, ir a, no sé, se me ocurre el Caribe, entonces revisamos cuál es el clima del mes de, qué sé yo, el mes que vamos a viajar, el mes de marzo, y ahí tenemos las probabilidades climáticas de ese entonces. A medida que se acerca nuestra fecha de viaje, vamos a ir revisando y unos días antes ya vamos a tener las probabilidades del tiempo de esas fechas ya mucho más cercanas a nuestro viaje. Entonces, cuando revisamos, por ejemplo, nuestro celular también y vemos el clima de la semana, es más bien el tiempo lo que estamos revisando. Son entonces medidos la diferencia, uno en intervalo de 30 años y el otro en días, en corto plazo. Entonces este clima, aparte de todos esos elementos que les cité, también están totalmente relacionados con el lugar en donde se está midiendo esos elementos, que viene a ser según la ubicación que se tenga del lugar del que queramos saber esos datos, ¿verdad? De cuál es su latitud, cuál es la topografía del lugar, si estamos en montaña, si estamos en llanura, si estamos cerca de algún océano, de algún lago importante, de cómo son las corrientes de viento, entre otras cosas que vamos a ir definiendo cada una también qué son. Bien, tenemos 5 elementos y también tenemos 5 factores, que son todo lo que se estudia para poder determinar el clima de un lugar. ¿Por qué a nosotros nos interesa el clima? Porque en teoría, cuando nosotros vamos a buscar la teoría de un diseño arquitectónico o vamos a realizar la crítica de un diseño arquitectónico, nosotros si nos vamos y ponemos un corredor Yere, por ejemplo, en el Polo Norte o en Canadá, es algo que sale fuera del contexto, no es un diseño que necesite ese clima. Entonces, no es una necesidad que esté cumpliendo esa arquitectura. Tampoco vamos a poder construir un iglú acá en Paraguay en donde tenemos mucho calor, independientemente de los materiales que se utilice para eso. La forma en sí no ayuda a las condiciones climáticas del lugar, entonces es por eso importante conocer todos estos elementos que después nos van a ayudar a poder o realizar una teoría a un diseño arquitectónico o hacer una crítica de un diseño arquitectónico o desarrollar, en el caso de acondicionamiento bioclimático, el diseño arquitectónico que corresponda al clima en donde estamos haciendo. Entonces, ahondando en esto, entramos en los elementos del clima, donde tenemos 5: la temperatura, la presión, el viento, la humedad y las precipitaciones o las lluvias. Entonces, temperatura es algo con lo que lidiamos todos los días. Es la cantidad de calor que se tiene dentro del aire en un lugar determinado. A veces no es lo mismo tener una temperatura en Asunción que tener una temperatura, por ejemplo, en Coronel Oviedo. Si bien siempre son números muy similares, pueden ser diferentes. Estas temperaturas se toman en un espacio determinado, o sea, en una región determinada. Ahí pueden ver en las imágenes cómo en el centro de la Tierra, en donde pasa la línea del Ecuador, es el lugar en donde se tienen altas temperaturas, y cuando vamos acercándonos a los polos, esto se va difuminando los colores hasta llegar a una temperatura muy fría o temperaturas muy bajas. Estas temperaturas también tienen su forma de medir. Tenemos las temperaturas máximas, la mínima y la media. Generalmente, cuando nosotros vemos el pronóstico del tiempo, nos dan dos temperaturas, la temperatura máxima y la temperatura mínima. Esa temperatura máxima se puede medir en cierto tiempo.
Cuando se mide en el día, eso es una temperatura máxima diaria. Si medimos en el mes, es una temperatura máxima mensual, o si medimos en el año, es una temperatura máxima anual. También tenemos la temperatura máxima absoluta, que ya se hace durante mucho tiempo o varios años. Es lo mismo también con la temperatura media y con la temperatura mínima. Dependiendo del tiempo en el que midamos, vamos definiendo si es diario, semanal, mensual, anual o absoluta. Vuelvo a lo del pronóstico. Cuando vemos el clima del día, nos dan dos temperaturas, una máxima y una mínima. Esa máxima generalmente se tiene al mediodía, que es donde tenemos el sol más fuerte durante el día. Y la mínima se suele dar durante las noches o madrugada. La presión atmosférica. Nuestro planeta está constituido por una masa sólida, que es la superficie terrestre en sí. Tenemos también cuerpos de agua, que es una masa líquida, y tenemos también la presión, tenemos también la atmósfera, que es una sustancia gaseosa. Toda esa atmósfera, todo lo que tenemos dentro de la capa atmosférica es lo que llamamos aire. Y ese aire que tenemos, vamos a decir, saturado dentro de ese globo, tiene un peso y ese peso ejerce una presión sobre la superficie de la Tierra o sobre las masas de agua. Entonces esa presión es lo que llamamos presión atmosférica. Esto tiene mucho que ver también con el fútbol, por ejemplo, cuando nuestra selección paraguaya se va a jugar en Bolivia, que está a mayor altura que Paraguay. Entonces ahí hay una diferencia de columna de aire, que eso lleva a una diferencia en presión, de esa presión atmosférica, que cuanto más alto estemos, tenemos menos aire y menos presión. Cuanto más bajo estemos, topográficamente hablando, tenemos más aire y más presión. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes se van a hacer alpinismo en Ecuador también, donde las alturas de montañas o serranías sobrepasan a lo que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en nuestra zona acá, Coronel Oviedo, yo que vivo en Cabo Azul, esta zona tenemos una altura sobre el nivel del mar de más o menos entre 330 metros sobre el nivel del mar. Eso es una medida que se hace en columna, en forma vertical, se mide de esta forma. Cuando uno, por ejemplo, vuelvo al alpinismo, cuando uno va y sube en las montañas, generalmente le cuesta respirar porque no está acostumbrado a la cantidad de aire que está recibiendo, que es menor a lo que tiene si es un paraguayo, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros vamos a Bolivia o Ecuador, nos falta aire porque están a mayor altura. Eso también tiene mucho que ver cuando los buzos entran dentro del agua, aparte de la presión atmosférica, tienen la presión del agua. Me lo sé. Otro elemento es el viento. Bien, el viento es la corriente de aire, ese aire de la atmósfera que tenemos dentro de nuestra Tierra, dentro de la capa. El movimiento viene a ser el viento. Ese movimiento se da por los movimientos naturales de la Tierra, que puede ser por el movimiento de rotación, digo bien. Y dependiendo de la magnitud de ese movimiento, o sea, de ese viento que hay, movimiento del aire, es lo que podemos tener, por ejemplo, una tormenta, una brisa agradable, o también el viento podemos sacar provecho para sacar energía eólica, que vamos a ver también más adelante en acondicionamiento, cómo se puede hacer energías alternativas. Estos vientos también ayudan a transportar las semillas, pueden erosionar la tierra según la magnitud del movimiento del aire. Vuelvo otra vez a los vientos. Por ejemplo, una zona de mucho viento es la zona de Guairá y Cazapá, que hay ciertas serranías acá en nuestro país. Entonces es un lugar en donde suele haber bastante viento. Es diferente a esta zona en donde estamos, ¿verdad? La zona Coronel Oviedo, en donde no hay vientos tan fuertes como esos lugares. O bien Encarnación,
en donde también solemos ver desastres naturales a consecuencia de los fuertes vientos. Entonces, la velocidad del viento depende mucho también del lugar en donde uno esté y depende de los otros elementos climáticos y factores climáticos también que vamos a ir viendo. Bien, el tema de la humedad. El tema de la humedad es un dolor de cabeza en la construcción porque nosotros vivimos en un país en donde la humedad es máxima, tenemos mucha humedad y eso repercute directamente en todo lo que tengamos construido, en todo lo que tengamos vivido. Entonces, la humedad es la cantidad de vapor de agua que se tiene en el aire atmosférico. Entonces, el aire absorbe esa humedad y esa capacidad de absorber toda la partícula de vapor o parte de ella es lo que deriva a la humedad del ambiente. Por ejemplo, el aire caliente admite más humedad, o sea, el aire caliente es como que retiene en sus partículas mayor humedad que el aire frío. Por eso es que en nuestro país, en donde tenemos una temperatura calurosa, es en donde también es altamente húmedo, porque acompaña a las precipitaciones. Y tenemos las precipitaciones que tienen que ver con las lluvias. No hay mucho que decir acá, tienen que ver con la lluvia. Cuando cae en forma líquida y cuando cae en forma sólida tenemos lo que son las nieves, que dependiendo del lugar del territorio dentro de la Tierra, es que podemos tener una u otra, o también dependiendo de la estación o del tiempo que transcurre en el año. No es lo mismo, vamos a ir viendo, hay meses que llueve menos, hay meses que llueve más, todo tiene que ver también con las temperaturas, tiene que ver también con el lugar en el que estamos y qué tipo de factores climáticos están incidiendo sobre eso. Bien, entramos a lo que son los factores que determinan ese clima. Vimos lo que son los elementos, los 5 elementos, y ahora vamos a ver los factores que tienen que ver con el lugar o la forma terrestre en donde estamos ubicados dentro del globo terráqueo. Aquí tenemos también 5 factores que son la latitud geográfica, la altitud del relieve, la orientación del relieve, la continentalidad y las corrientes oceánicas. La latitud tiene que ver exactamente con nuestra ubicación dentro del globo, dentro de la Tierra. Nuestra Tierra tiene una cierta inclinación, ahí pueden ver en la imagen, tenemos el eje, y este eje no está perpendicularmente, o sea, no está en forma vertical, sino que tiene cierta inclinación. Aparte de esa inclinación, tenemos 2 movimientos en la Tierra, que tenemos el movimiento de rotación, que es lo que nos da el día y la noche, y tenemos el movimiento de traslación, que nos da las 4 estaciones del año. Es importante también saber que las 4 estaciones del año no se dan en todas las partes de la Tierra. En el lugar en donde nosotros estamos sí tenemos bien diferenciadas estas estaciones del año. En otros lugares no, tienen solamente 2 tipos de estaciones, por ejemplo, que vamos a ver también. Entonces la latitud es esa inclinación que tenemos en el lugar exacto en donde estamos ubicados según nuestra coordenada dentro del globo terrestre. Ustedes saben que tenemos divididos la Tierra en sí, el planeta Tierra, en lo que es el ecuador. Acá vemos que pasa en el centro mismo del globo y ese es el lugar en donde determina también nuestras variaciones y nuestras diferencias terrestres climáticas y entre otras. Entonces acá tenemos la imagen del Sol y vemos como los rayos en el ecuador, en el centro de lo que es el globo, caen con ángulos mayores, entonces caen más directamente estos rayos del Sol, entonces eso repercute en el tipo de temperatura que vamos a tener en ese sector, que son temperaturas mucho más cálidas. Generalmente la variación de temperatura en este sector no es mucha, suelen variar más o menos de 3 grados centígrados en todo el año. Es en este lugar, en el centro de la Tierra,
en donde generalmente se siente solamente dos tipos de estaciones. Una que se llama la húmeda y la seca, no otoño, invierno, primavera, verano. Para el lugar en donde nosotros estamos, que estamos ya un poco más alejados, estas incidencias de los rayos del sol son con ángulos menores o ángulos más agudos, pero no tanto como la parte del polo. Entonces acá se van sintiendo de una forma diferente también las 4 estaciones del año. Este ángulo de inclinación de los rayos solares en los extremos de la Tierra, tanto en el polo norte como en el polo sur, se dan en ángulos muy agudos, y esto hace que en estos lugares el sol no caliente como en este sector del globo terráqueo. Entonces, generalmente acá entre lo que es las estaciones, tenemos invierno, tenemos verano, pero la única variación que hay ahí generalmente son la cantidad de horas que se tiene de día o de noche, no tanto en lo que viene a ser la temperatura. La altitud, y aquí quiero repetir, es altitud, no es actitud, es al con L, porque muchísimos me pusieron en su trabajo actitud. Acá lo que nos interesa a nosotros es la altitud, que es la distancia que tenemos entre el nivel de mar a una cierta altura, todo medido en forma vertical. O sea que nosotros definimos que el agua del mar estaría a nivel cero, que es cuestionable de cuál mar, porque tanto el Pacífico como el Atlántico no están en un mismo nivel. Entonces, pero definimos que la masa oceánica está a nivel cero, y a partir de ella medimos nuestra altura en forma vertical, repito. Y aquí es donde podemos tener las cordilleras, tenemos las montañas, los valles, la sierra, las mesetas, las llanuras, las colinas y la depresión cuando está por debajo de lo que es el nivel del mar. Esta altitud también está ligada muy estrechamente con lo que es la presión del aire o la presión atmosférica. Cuanto más alto estamos, tenemos menos presión y menos aire. Y también las temperaturas son diferentes. Cuanto mayor subimos o a mayor escala de altura, también las temperaturas son menores. Generalmente en las montañas, por ejemplo, los picos tienen nieve. Dependiendo en dónde está, se mantienen esas nieves durante todo el año. Y cuando vamos bajando, ya se va teniendo una diferencia en vegetación, porque son diferentes también las temperaturas y las precipitaciones. Luego está la orientación del relieve. En nuestro caso tenemos muy pocas serranías, no tenemos lugares de mayor altitud. En cambio, en la zona de las cordilleras de los Andes, por ejemplo, o en otras zonas en donde sí hay bastante montañas, ya se puede sentir esta diferencia, ¿verdad? Dependiendo de qué lado del cerro o la montaña estemos. Eso es lo que se refiere a la orientación del relieve. Entonces se puede determinar el centro, ahí como pueden ver en la imagen, el centro de una serranía o de una montaña, el centro mismo. Dependiendo de hacia dónde nos dé el sol, tenemos lo que sería la vertiente solana, que es donde da la insolación, donde da la iluminación del sol. Y del otro lado tenemos lo que sería la vertiente umbral, que es el lugar en donde no llega buena cantidad de sol. Se tiene más bien la mayor parte en sombra, ya que una montaña viene a ser como un elemento vertical que da sombra. Luego, dependiendo del lugar en que recibe el viento, también tenemos por el lugar en que llega la dirección del viento, sería lo que llamamos barlovento, y por donde no incide ese viento sería lo que se llama sotavento. Generalmente, ahí pueden ver en la imagen, estas flechas, ¿verdad? Repercuten directamente sobre esta superficie las corrientes de viento, y no así en este sector por donde pasan por arriba y no inciden por la superficie de la parte solana. Es importante también saber que a medida que va subiendo estas corrientes de aire, estas van variando en temperatura.
Entonces, cuanto van más arriba, esto se vuelve más frío y luego al ir bajando se vuelven más cálidas, también por la incidencia de los rayos de sol. O sea que, vuelvo acá, no va a ser lo mismo que hagamos una vivienda para una vertiente umbral con barlovento que hacer una vivienda para una vertiente solana con sotavento. Entonces, por eso es importante conocer esta orientación del relieve. Bien, y la continentalidad es cuanto más lejos de un océano estemos, hay menos humedad. Entonces, eso significa que también hay menos lluvia. Y esto da una diferencia grande entre la temperatura máxima y mínima que pueda haber. O sea que durante el día podemos tener una temperatura muy alta y hay una variación muy grande en la temperatura mínima, que sería, por ejemplo, durante la noche. Esto es lo que ocurre especialmente en el desierto. Durante el día son temperaturas extremas altas, las que no se puede soportar, y durante la noche son ya temperaturas muy frías, por ejemplo. Voy al extremo. Bien, luego tenemos las corrientes oceánicas. Parece que estamos lejos de lo que es las corrientes oceánicas, pero en realidad repercuten totalmente en lo que es el clima a nivel mundial. Tenemos varios tipos de corriente dependiendo de la zona en la que se está dando, pero en general lo que nos interesa a nosotros de las corrientes oceánicas son esas distribuciones cálidas y frías que hacen en su recorrido. Ahí pueden ver en la imagen, todo lo que es rojo serían corrientes cálidas y lo que es azul serían las corrientes frías. Básicamente es un circuito que recorre esas corrientes. Habrán visto la película Buscando a Memo, en donde el papá de Memo entra en una corriente con las tortugas. Más o menos esa es la idea en la que fluye, ¿verdad?, el agua, y dependiendo de su temperatura es que es cálida o es fría, por ejemplo. Bueno, entonces las corrientes oceánicas son las que regulan el clima de todo el mundo y esto también, estas corrientes ayudan a mantener la biodiversidad. Repercuten estas corrientes tanto en los vientos, en la intensidad de viento que podamos tener, repercuten eso en la temperatura que podamos tener nosotros acá en Paraguay y en cualquier parte del mundo, y repercute también en las lluvias que podamos tener. Entonces, ahondando en lo que es las corrientes más superficiales, que son esas de color roja, que están por arriba del océano, digamos, son corrientes cálidas, de temperaturas cálidas. Y estas van recorriendo y una vez que se van alejando del centro de lo que es el Ecuador y se van acercando al círculo polar, van perdiendo calor y por ende estas se hunden, lo que le vuelve más fría. Pierden su temperatura, se hacen más fría y es como que son unas corrientes más pesadas, entonces entran más a las profundidades oceánicas esas corrientes, que es como vemos la cinta de color azul. Entonces, al hundirse se vuelven más frías, por tanto son más densas o más pesadas, lo que le lleva también a perder humedad. Aquí es importante recordar también que el calor era el que retiene la humedad dentro de él, ¿verdad? Y al pasar esto también, esa corriente a su vez se vuelve más salada al ser más densa, ¿verdad? Y este circuito, ¿verdad?, vuelve a repetirse, va repitiéndose siempre de un extremo al otro y es un sinfín de movimientos, ¿verdad? Ese movimiento a veces hay choques de corrientes en diferentes temperaturas y es lo que suele generar también los huracanes, por ejemplo, ¿verdad? Todo este movimiento, todo este círculo que se hace con las corrientes oceánicas es lo que genera, ¿verdad?, vientos cálidos o fríos y repercute totalmente en nuestro clima, en nuestro tiempo también. Bien, esas son las definiciones básicas que tienen que conocer: qué significa clima, qué significa tiempo, cuáles son los elementos climáticos, cuáles son los factores climáticos. Entonces, para ver un poco los climas del mundo, los tipos de climas que tenemos,
vamos a entrar en una clasificación general. Esto era lo que yo les pedía en el punto 2 del trabajo de teoría, del trabajo 2. Tenían que definir solamente estos 3 tipos de clima. El clima frío, el templado y el cálido. Esto es lo que generalmente nos enseñan en la escuela. Es lo que en común son los tipos de climas que manejamos. Ahí vemos la imagen que es bastante clara, en donde estamos en el Ecuador, es el lugar en donde incide en mayor superficie los rayos del sol, y a medida que la latitud se va extendiendo o se va yendo hacia los polos, la incidencia del sol también va cambiando en ángulo, ya tienen menor superficie en la que van incidiendo, y la temperatura va variando. O sea, las zonas más cálidas tenemos cuanto más cerca del Ecuador, y a medida que se van yendo hacia los trópicos, tanto de Cáncer como Capricornio, esa variación de temperatura se va dando. O sea, ese cambio de temperatura, en realidad no variación, se van dando todavía más en la zona templada. Es una zona en donde tenemos ya una diferencia grande entre las 4 estaciones del año. En la parte, vuelvo a traer la zona cálida del Ecuador, generalmente durante todo el año se mantienen temperaturas altas, rondan entre los 25 grados centígrados más o menos, y eso no varía mucho. Hablo de 25 grados como promedio, evidentemente puede hacer mucho más calor que eso, pero durante todo el año la variación de temperatura no es mucha. O sea, esa temperatura cálida se mantiene durante el año en forma constante. La diferencia que hay en esta zona cálida es, acá no se siente las 4 estaciones del año, sino que más bien se tiene una estación húmeda y una estación seca. O sea que ellos diferencian entre el periodo del año en que más llueve y el periodo del año en que menos llueve. Obviamente en ese tiempo húmedo es en donde se tiene generalmente, azotan los huracanes en ese sector. Luego vuelvo otra vez a la zona templada, ahora sí. Ahí los inviernos no son rigurosos, si bien el invierno ya se siente muchísimo más, alejándonos de los trópicos de Cáncer y de Capricornio y acercándonos al círculo polar, es donde hay mayor notoriedad de los cambios estacionales. O sea que durante el invierno puede haber caídas de nieve, puede haber bajísimas temperaturas, y durante el verano puede hacer mucho calor. El tipo de vegetación también es importante acá. En la zona cálida tenemos bosques muy densos, o sea que la vegetación muy cerca una de otra, y siempre se mantienen verde. Prácticamente el otoño no se ven las hojas caídas o en marrones, o sea, no se siente mucho. En cambio, en los lugares templados eso sí ya se siente. Si bien la vegetación suele ser abundante también en las zonas templadas, es mucho más variada también. Y se siente esa variación cuando estamos en otoño los árboles se vuelven marrones, y cuando estamos en primavera, verano son verdes. Los climas fríos son en los extremos del globo terrestre, los círculos polares y los polos. Ahí se mantienen temperaturas muy bajas, generalmente en verano no superan los 10 grados centígrados, y durante el invierno van a menos 0, dependiendo de qué tan cerca estemos de los polos. Hay lugares que no se pueden vivir en esta zona, no es apto para la vida. Aquí en las zonas frías las precipitaciones o las lluvias son muy escasas, y si hay precipitaciones son en forma de nieve, o sea, caen sólidamente, ¿verdad? La vegetación es una zona montañosa, y la vegetación suele ser escalonada, o sea que por debajo al pie de la montaña se pueden tener bosques con árboles altos, ¿verdad? Y a medida que uno va subiendo, esa vegetación va cambiando hasta llegar, por ejemplo, bien arriba de una montaña en donde se tiene solamente musgos y líquenes, que son esas plantitas prácticamente al ras del suelo que quedan. Bien, y una clasificación un poco más técnica es la clasificación según Köppen. Acá vemos nuestro mapa mundi, en donde estaban variados los colores según el tipo de clima que se tiene, según la clasificación de Köppen. Köppen
hace una clasificación aparte de todos esos elementos y factores que vimos, ¿verdad? De que hacen al clima, que son los responsables de poder clasificar los tipos de clima que tenemos. Él, aparte de tomar todo eso, los factores y elementos del clima, repito, toma también a la vegetación como una variable para desarrollar esta clasificación climática. Entonces divide en 5 grandes grupos y a su vez estos grupos se dividen otra vez en subgrupos. Acá tenemos todos los grupos de clasificación de Köppen. Él comienza a hacer una clasificación como un código de clasificación en donde utiliza los números, las letras del abecedario, ¿verdad? En mayúscula para diferenciar los grupos grandes, por ejemplo la temperatura, el clima tropical, el seco, el templado, el continental, el frío o polar. Estos son los 5 grandes grupos que se tienen. Luego él toma como variable también el tipo de humedad. Es importante para él, que tiene que ver también con la cantidad de vegetación, la humedad que se tiene en el lugar, y esto define con letras en minúsculas. Hay cierta clasificación, por ejemplo la clasificación B o seco, donde tienen humedad nula, no existe de este tipo de subgrupo, y sí existe otro tipo de subgrupo, que sería ya esto, más o menos los climas desérticos, o el clima, por ejemplo, del Chaco, que entra también en una diversidad. Bien, es importante que los que no estuvieron completando en el trabajo puedan tener completo y caracterizado, porque es algo que vamos a usar para desarrollar el trabajo de acondicionamiento bioclimático. Porque van a ver que hay grandes diferencias, mismo en Paraguay, en donde se desarrolla este tipo de clima, y hay pequeñas diferencias en los subgrupos entre uno y otro que le hacen diferente a un clima dado, ¿verdad? Esto es nomás mayor información de esos subgrupos y cómo otra vez se va teniendo diferencias entre pequeñas variables que le hacen ser un poco diferentes. Si uno se pone a investigar tropical monzónico, o tropical con invierno seco, o tropical con verano seco, entonces su misma definición ya tenemos lo que le hace diferente. La temperatura en sí son las mismas, prácticamente todas las condiciones, pero la variable nos da en el tipo de viento o la cantidad de humedad o precipitación que se tenga. Bien, bajando un poquito más la lupa, nos interesa mucho llegar a lo que es nuestro país, pero antes tenemos que ver lo que es América del Sur. América del Sur tiene una extensión terrestre que comienza prácticamente en el Ecuador y termina ya allá en el Polo Sur. Entonces esa extensión que tiene de la Tierra, de la superficie terrestre de América del Sur, es lo que hace que se tenga diferentes tipos de clima dentro de América del Sur. Entonces acá vemos cómo es una mezcla de colores, en donde esos colores van en las 5 clasificaciones que tiene Köppen, ¿verdad? Este H de altura en realidad no es una clasificación general que da Köppen, pero es algo que él se suele hacer dentro de, suele tomar importancia en los lugares, por ejemplo en los Andes, en donde la temperatura o el clima, perdón, es diferente en las alturas de la cordillera. Entonces, vuelvo a repetir, se desarrollan dentro de América del Sur los 5 tipos de clima de la clasificación climática de Köppen, y a su vez los subgrupos de cada uno de esos climas. Bien, ahí tenemos una foto satelital de la parte de América del Sur, y vemos ahí también acompañado de algunas imágenes que le hace tener unos paisajes totalmente diferentes dentro de toda esa extensión de la Tierra. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el desierto, por ejemplo, de Atacama, que esta imagen, que agarra gran parte del territorio de Chile, de Perú, parte de Bolivia y creo que una partecita de Argentina.
conoce ese desierto. Acá se puede ver esta extensión acá como vacía, que es el desierto de Atacama. Luego tenemos los Andes, que es la cordillera de los Andes, que se extiende desde la punta y vamos viendo toda esta hilera que viene a ser la cordillera de los Andes. Tenemos la selva amazónica, que es esta zona de mayor verde, de un verde más oscuro, que es un lugar bastante húmedo. Tenemos Tierra del Fuego, que que está también en Argentina, que tiene vientos muy fuertes. Es una zona de corrientes de aire muy fuerte, la velocidad del viento es muy alta. Y también se tiene parte de la Patagonia, en donde se tiene los glaciares, y son zonas muy frías también. Bien, y el clima de Paraguay. Nosotros tenemos en Paraguay dos regiones, que tenemos la región oriental y la región occidental. O sea que en el Chaco es muy diferente a nuestra región aquí, oriental, en donde el clima es totalmente diferente. Por ejemplo, tenemos el clima subtropical húmedo en la región oriental, donde nosotros estamos, y un clima tropical de sabana, que es el clima que predomina en el Chaco, teniendo también un clima semiárido cálido que se encuentra más bien en el departamento de Boquerón. Entonces ahí ven los colores para ese clima semiárido cálido, sería ese naranja, el verde es el subtropical húmedo y el azul sería el tropical de sabana. Entonces cuando uno pasa el río Paraguay ya siente una diferencia tanto en el color de la tierra como en el tipo de vegetación que se da. Si bien el Chaco no es un desierto en sí, le suelen llamar el desierto verde porque tiene vegetación en verde, pero es una vegetación muy diferente a la que nosotros tenemos en nuestra región, que es una vegetación abundante, un verde, vamos a decirlo, un verde vivo. En cambio, en el Chaco son como decir, plantas con espinas, ¿verdad? Son vegetaciones que no necesitan de mucha agua, pero que se mantienen también y suelen ser de alturas no muy altas. También en el Chaco se tiene diferente velocidad de viento y muchas condiciones que hacen que sea muy diferente a lo que es la región oriental, nuestra región. Yo les motivaría a ustedes a que cuando les digo que vayan pensando en un lugar en donde hacer el trabajo práctico de acondicionamiento bioclimático, que piensen un poco en realizar en el Chaco, porque ahí hay condiciones extremas, aparte de la temperatura, hay que cuidar condiciones del viento, hay que cuidar también las condiciones de animales salvajes. Es un lugar en donde no hay agua potable, en varias zonas no hay energía eléctrica, no llega a la Ande, entonces son sistemas alternativos que tendrían que ver para poder desarrollar el trabajo de acondicionamiento bioclimático. Entonces le hace muy interesante al Chaco como un lugar para poder desarrollar el trabajo, así conocen situaciones extremas, ¿verdad? Bueno, estas son ya informaciones más de temperatura, ¿verdad? De Paraguay, que no sé, no hace falta explicar, sentimos la temperatura de nuestro país todo el tiempo. Tenemos en verano suele ser un calor muy fuerte, un calor muy húmedo, especialmente en nuestra región, porque el calor del Chaco no es un calor húmedo, es un calor seco. En la región oriental tenemos un calor húmedo. También nuestros inviernos suelen ser cálidos, no suelen ser muy fríos, pero sí suele haber días en donde se tiene heladas, que generalmente se repercute en los cultivos. Por la noche son las heladas, durante el día no tenemos mucho frío. En un invierno, el crudo invierno paraguayo puede ser sentado bajo una sombra y tomando tereré, eso creo que todos sabemos. Pero lo interesante aquí es que Paraguay es especialmente en nuestra región oriental, se desarrolla una temperatura muy húmeda
y eso para nosotros los arquitectos a la hora de diseñar o especialmente construir nos llevan a grandes desafíos porque tenemos que saber lidiar con esa humedad. Tenemos meses, por ejemplo, en donde la humedad es tanta que se satura toda la casa, en donde se tiene humedad al piso, se tiene humedad las paredes, el ropero se llena de moho a veces, no sabemos cómo ventilar y solemos cometer el gran error de prender ventilador o de abrir las ventanas y las puertas para que ventile nuestra casa. En realidad lo que ahí estamos haciendo es meter mayor cantidad de humedad porque la humedad está en el aire, es el aire caliente el que agarra, chupa esa humedad y cuando pasa eso, les tiro un tips. Cuando pasa eso lo que tienen que hacer es cerrar toda la casa y si tienen aire acondicionado, prenden el aire acondicionado. Ahí se le van a secar las paredes, los pisos, las ropas o lo que tengan con humedad. ¿Por qué? Porque le están inyectando aire frío al ambiente y eso hace que evapore la humedad en el aire que queda, ¿verdad? O sea que no abran ni puertas ni ventanas. Si no tienen aire, por lo menos abran solamente para entrar y salir y no como para ventilar las casas cuando tenemos esa condensación de aire. Bien, lo que decía, las lluvias son muchas. El departamento de Alto Paraná y Caguazú son los departamentos con mayores lluvias. Tenemos lluvias prácticamente todo el año. Generalmente las lluvias más grandes las tenemos durante el verano y en el invierno tenemos esas lluvias intensas, lloviznas intensas o lloviznas que duran mucho tiempo. Los vientos que tenemos en Paraguay, acá acostumbramos a llamarle de acuerdo al nombre de la dirección por donde viene. Tenemos el viento norte que viene del Ecuador, tenemos el viento sur que es un viento fresco que se da solamente en invierno o en estos días tuvimos viento sur también donde tenemos variaciones de temperatura. El viento este que es el viento del que tenemos que volvernos amigos cuando nosotros diseñamos algo en arquitectura tenemos que abrir las ventanas, ¿verdad? Tenemos que tener ventanas en lo posible del lado este, que es en donde tenemos el viento agradable, el viento suave en Paraguay, ¿verdad? Entonces ese es el viento que nos va a ayudar a acondicionar mejor, a llegar a un confort agradable dentro de la vivienda. Luego tenemos el viento oeste, este generalmente no se da, pero cuando ven en su pronóstico, cuando hablan en el celular y ven que vamos a tener viento oeste, quiere decir que vamos a tener alguna tormenta. Entonces es un viento del que hay que tener cuidado. Y este es nuestro mejor amigo. Este es el que esta imagen tenemos que grabarnos. Tienen que saber que el norte siempre está para arriba. Cuando ustedes dibujan un plano tienen que diagramar la hoja de modo a que el norte quede arriba. En el caso de que no entre el plano en la hoja puede ir a los costados, pero el norte nunca va hacia abajo. Eso es universal, no es una cuestión que a mí me guste. Entonces ya les digo, cuando desarrollen su trabajo práctico en acondicionamiento tengan en cuenta que el norte siempre arriba o máximo en uno de los costados, pero nunca hacia abajo. Bien, si ustedes tienen el norte, tenemos acá esta imagen. Siempre mirando al norte para arriba tenemos nosotros a la derecha el este, a la izquierda tenemos el oeste. Y grábense eso porque ya hubo muchísimos casos en donde ponen al revés, inclusive en tesis. Entonces esto es muy importante que se sepa. Y por abajo tenemos lo que es el sur. Esta raya, esta línea mejor dicho, en celeste es lo que está marcando nuestro viento predominante en Paraguay. Es el viento que nosotros tenemos que valernos o del que tenemos que sacar el mayor provecho posible a la hora de hacer el diseño. Entonces en el cuadrante noreste, que tenemos esta rosa, norte, sur, este, oeste, y en cada cuadrante que va lo llamamos según del lado en que está yendo. Noreste sería en este cuadrante entre el norte y el este, el noroeste entre el norte y el oeste, el suroeste entre el cuadrante sur y oeste y el sureste entre el cuadrante sur y este. Entonces, el viento que tenemos en este cuadrante es nuestro mejor amigo. De este tenemos que valernos. Lo mismo también con el sol. Acá me faltó la imagen del sol, pero acá vemos, solo que este está al revés.
Nosotros tenemos por la mañana, nace el sol al este y esto va haciendo su recorrido, pasa por el norte y entra al oeste. Entonces, cuando comienza el día, no es intenso el rayo de sol, las temperaturas no son muy altas, entonces al inicio de este cuadrante podemos todavía amigarnos con el sol y no tomar ningún elemento arquitectónico para dar sombra, por ejemplo, a nuestro diseño. Y esto va siendo más intenso a medida que transcurre el día. Al mediodía tenemos el pico más alto, que es en el norte, y a partir de ahí ese recorrido, a partir del mediodía hasta que se ponga el sol, ese recorrido que hace en el cuadrante noroeste es el recorrido más cálido que tenemos en nuestro país. Entonces, cuando ustedes diseñan, tienen que tener en cuenta eso. En este cuadrante, si ponen algún elemento arquitectónico, tiene que ser un elemento que pueda arrojar sombra. Entonces, proteger a la vivienda o al edificio que estén diseñando para que no se tenga demasiado calor. Generalmente las paredes que dan a este cuadrante y más todavía los que se acercan muy al oeste tienen una incidencia del sol durante el día que, dependiendo de qué material sea, ese material va absorbiendo ese calor y después durante la noche libera, por ejemplo, el ladrillo, el hormigón, y que son materiales que hay que tener cuidado al colocar en este lugar. Hay todos sistemas de lo que podemos valernos para sacar provecho también a este cuadrante. Eso vamos a ir viendo también en clases posteriores. Entonces, quiero que se acuerden de esta imagen, que sepan que, por ejemplo, los dormitorios, la sala, los lugares de una vivienda en donde frecuentamos mayormente, es los lugares que tenemos que abrir en este cuadrante, en donde tenemos la luz solar, pero no es intensa, tenemos solamente durante la mañana, y tenemos el viento agradable que tenemos que valernos para ventilar nuestra vivienda. De este lado, en el cuadrante noroeste, en donde podemos colocar los servicios, cocina, baño, lavadero, en donde son lugares húmedos que necesitan del sol, porque aquí tenemos sol fuerte, pero no tenemos viento agradable. O sea, las ventanas que abramos en este cuadrante jamás van a recibir viento a no ser que haya una tormenta. Eso tienen que saber. Y los lugares o los espacios que coloquemos durante el sur, en el lado sur, tenemos sí viento durante el invierno, que no suele ser muy agradable en el invierno recibir vientos del sur, pero lo interesante acá en este cuadrante es que tenemos una intensidad de luz permanente, o sea que la misma intensidad de luz natural tenemos a la mañana y a la tarde. ¿Por qué? Porque el recorrido del sol es del otro lado de este cuadrante. Entonces, en este sentido, en el noreste vamos a tener una intensidad de luz mayor durante la mañana y menos en la tarde. Y en el noroeste, digo bien, vamos a tener menor intensidad de luz natural durante la mañana y mayor intensidad de luz durante la tarde. Y es eso, al no tener un recorrido solar en este sector, es lo que vamos a tener el sol en intensidad igual durante todo el día. Me acabo de acordar también de un pequeño detalle, que este tipo de recorrido solar, del este, norte y oeste, se da en el hemisferio sur del globo terráqueo. Entonces, cuando ustedes busquen información con respecto a esto, tienen que atender, especialmente en los trabajos de teoría, que el autor que está hablando del recorrido del Sol o de los vientos dominantes o del lado de la orientación del que hay que cuidarse, esté hablando en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. ¿Qué nos diferencia qué hace esa diferencia? Esa línea del Ecuador que pasa en el centro del globo terráqueo es lo que divide a la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Vamos a ubicarnos en América. Todo lo que tenemos de la línea del Ecuador para arriba, México, Estados Unidos, Canadá, Alaska, están en el hemisferio norte. Entonces, para ello, el recorrido del Sol nace en el este, pero hace un recorrido al revés al nuestro. Pasa por el sur y termina en el oeste. ¿Por qué? Porque el Ecuador queda al sur para ellos. En cambio, nosotros que tenemos al Ecuador en el norte, tenemos nuestro recorrido del sol naciendo en el este, va
norte y termina en el oeste. O sea que esa línea del ecuador es la línea, vamos a decir, el recorrido que hace nuestro Sol dentro del globo terrestre, para definir más claramente. Entonces eso a atender cuando hagan su trabajo práctico o cuando encuentren información. Nosotros vivimos en el hemisferio sur, por ende nuestro recorrido es del Sol este, norte, oeste. Bien, y todos estos elementos hacen el clima muy importante cuando uno va a desarrollar un diseño arquitectónico. Ya le estuve adentrando un poquito a todo lo que vamos a ir viendo. Quiero detenerme aquí, ya estamos teniendo casi una hora de video. Sé que el sonido de mi audio no está saliendo bien, voy a tratar de trabajar un poco sobre eso para que les sea un poco más agradable. Cualquier duda que tengan, tienen mi número de teléfono, me pueden enviar al WhatsApp. Si quieren canalizar alguna sugerencia o duda, pueden hacerlo también por su delegado de curso. Si les interesa conectarnos, hacer una videoconferencia para que puedan preguntar algo sobre este tema, podemos hacerlo, me pueden decir y coordinamos una hora para hacer eso sin ningún problema. De momento quiero que vean este video, puedan completar bien sus trabajos prácticos de teoría y también en acondicionamiento u otra parte de este tema. Pueden volver a reenviarme si es que ven en acondicionamiento que tuvieron algún error. Todavía no miré esos trabajos, pero lo voy a hacer en el transcurso del día y enviarles también mis comentarios. Nada, decirle que por ahora no les voy a enviar ningún trabajo de teoría porque lo que quiero hacer es corregir la parte de trabajo práctico que tenemos que seguir desarrollando, la que mandaron para corrección, y ir desarrollando ese trabajo. Y también voy a pulir lo que es el trabajo práctico de acondicionamiento que les venía diciendo, que es desarrollar una vivienda. Quiero que eso vayan pensando en una ciudad en donde quieran hacer ese desarrollo de vivienda. ¿Por qué les pido que vean una ciudad? Porque van a tener que investigar sobre el clima de esa ciudad. Van a ver que hay pequeñas diferencias también, por más que sean ciudades cercanas. Y nada, es decirles que les vaya bien. Cualquier cosa, estoy a las órdenes para escuchar, como les digo, repito, sugerencias o si tienen algunas dudas, me hacen saber. Que les vaya bien.